Bueno, bienvenidos. Estamos en el marco de la conferencia anual de la Facultad de Ciencias Económicas, en este contexto de la Econ 2020, que se desarrolla de manera virtual. Vamos a aportar una conferencia, una actividad que hemos titulado Responsabilidad Social y Pandemia, y un aporte desde las empresas, en el marco de nuestra cátedra de Dirección General, con Jorge Etkin, Iván Quiroga quien habla, y con la especial colaboración del Foro Ecuménico, encabezado por Fernández Flores, a quien agradezco la participación y la invitación a Gonzalo Tanoira. Fernando, te paso la palabra para la presentación. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos con el ciclo que venimos haciendo sobre economía y pospandemia, en el que ha participado activamente Jorge Etkin, que empezó con Stefano Samani, catedrático de la Universidad de Bolonia, siguió con Alessandra Merilli, otra distinguida profesora, que es secretaria de Estado de Economía del Vaticano, y también hemos tenido el aporte de varios empresarios y varios profesores de distintas universidades. Y ahora contamos con la presentación de Gonzalo Tanoira, ampliamente conocido, que yo le voy a decir brevemente que es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano, y también máster en Business Administration de la Wharton School. Es vicepresidente del Grupo San Miguel, director del Grupo Peñaflor y del Banco Quilmes. También es el fundador del Movimiento de Dirigentes Cristianos y cofundador de la Generación por una Argentina Mejor. Es miembro del Consejo Asesor de la Universidad de Australia y del IAE, y ha ganado varios premios como empresario, que entre ellos el premio CONEX como empresario de la agroindustria. Entonces vamos a ir directamente a la presentación de Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por participar. Bueno, muchas gracias, Fernando. Es un honor para mí estar en el Foro Ecuménico Social haciendo unas pequeñas reflexiones. Como bien dijo Fernando, soy empresario y en estos días me toca dirigir como presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Bueno, me han pedido que hable sobre la responsabilidad social empresaria en tiempos de la pandemia. Y me gustaría empezar diciendo que para mí la mayor responsabilidad que tenemos los empresarios en los tiempos tan complejos es la de generar empleo digno que le asegure un futuro mejor y una proyección de vida a todos los argentinos. Y en este escenario de caída libre de la economía, esto se hace cada vez más difícil, cada vez más difícil. Yo soy un convencido de que la visión tradicional de la solidaridad en la que se reparten alimentos, si bien puede funcionar y es muy necesario durante una emergencia, como lo fue el evento el esfuerzo que hizo Seamos Uno, no puede funcionar en el largo plazo como una solución estructural a nuestro país, porque ata a la gente a sistemas asistencialistas y le saca la vocación y la posibilidad de salir adelante en la vida progresando por sus propios medios. Entonces, tomando la premisa de la generación de empleo es el punto de partida para la responsabilidad social empresaria, la gran pregunta es cómo hacemos en medio de esta crisis para lograrlo. Argentina no tiene otra alternativa que reconstruirse de sus cimientos. No tenemos margen de maniobra. Nunca antes en nuestra historia nos habíamos enfrentado a algo tan terminal como una caída en la actividad y el consumo semejantes, un descreimiento de la moneda semejante y al mismo tiempo tener que manejar una crisis sanitaria que nos ata de manos para salir a buscar las soluciones en esta crisis. Mientras tanto, además de todo esto, el mundo entero va a sufrir una baja en el consumo de valor agregado que podemos exportar. Estamos viendo intentos hasta incluso de países de restringir sus importaciones hasta de alimentos, generando una ola de proteccionismo y antiglobalización. Paradójicamente, en este contexto tan incierto, la oportunidad que tiene la Argentina es mayúscula. Porque finalmente tocar fondo y no tener otras alternativas puede significar que por primera vez vayamos a aplicar la receta acertada en lugar de la receta equivocada que hemos estado aplicando durante los últimos 70 años. Tenemos la oportunidad de cambiar el círculo vicioso en el que hemos estado de hace mucho tiempo por un círculo virtuoso.
Antes de ir a esta receta, quisiera rescatar dos pilares que formaron a este país y que son la base de valores profundos que los argentinos aún tenemos en nuestro ADN. En primer lugar, la confianza en el futuro y la ética de trabajo de nuestros abuelos inmigrantes que crearon miles de empresas, talleres, comercios, oficios y cultivaron las tierras a lo largo y a lo ancho de todo el país. En segundo lugar, la libertad de nuestros próceres, que creyeron en un destino independiente, grande y próspero para todos, con el ejercicio pleno de derechos y garantías. Ambos factores estoy convencido que aún están en nuestro ADN, no los podemos haber perdido. Pero en ese camino, en esa aventura de país, debo reconocer que sufrimos las consecuencias de enemistades que nos desviaron del progreso y nos llenaron de profundos desencuentros. El amor muchas veces se volvió odio, la fe y la ética dieron lugar al vale todo, el sálvese quien pueda, la injusticia y la impunidad a la viveza criolla. Y como consecuencia perdimos identidad, la unidad y el sentido de nación. Les propongo un ejercicio de imaginación. 2 marchas en el Obelisco, 2 días distintos. Un día es una marcha política en contra de un gobierno, no importa el que sea, protestando por la situación económica, con 2 bandos, unos a favor y otros en contra del gobierno. A medida que venimos caminando por la 9 de julio, vemos que a lo lejos los que vienen marchando por la avenida Corrientes son del otro partido. Nos domina el odio hacia lo que no piensan como nosotros. Al poco tiempo, los 2 bandos empiezan a tirarse piedras. A la semana siguiente, Argentina sale campeón del mundo, en el Mundial. Vamos al Obelisco a festejar con nuestras banderas, las mismas banderas que usamos en el acto una semana antes. Queremos abrazarnos entre todos, aunque no sepamos de qué partido político es el que está al lado. Tenemos una sensación de unidad que nos completa. Nos domina el amor hacia todos los demás y por nuestro país. Ese es el verdadero desafío de nuestro país. ¿Cómo recrear ese espíritu de unión para encontrar la solución que buscamos? ¿Cómo encontrar la historia épica que nos va a llevar a encolumnarnos todos atrás de ella? ¿Cómo podemos hacer para tirar todos para el mismo lado? De nada sirve ya mirar al pasado y agitar viejas disputas. De nada sirve el rencor y el resentimiento. Hoy la realidad y la urgencia nos exigen un espíritu de superación con la mirada puesta en el futuro. Y acá me gustaría resaltar una de las enseñanzas más importantes de Cristo de hace 2000 años, el perdón, poner la otra mejilla. Para lograr la unión de los argentinos es necesario que sepamos perdonarnos entre todos casi tras un siglo de desencuentros. Sin comprensión y un perdón genuino no conseguiremos nunca cerrar las heridas. Pero cuidado, no estoy proponiendo un vale todo, un borrón y cuenta nueva, y que la justicia deje de funcionar. Para que haya perdón, como bien nos dice Jesús, tiene que haber primero un arrepentimiento y un propósito de enmienda de los 2 lados. No podemos seguir agitando y agrandando la grieta. Se me vienen a la cabeza los ejemplos de Ruanda y de Sudáfrica. Con grandes líderes, ellos pudieron superar divisiones incluso mucho más profundas que la nuestra, y así lograron que ambas naciones estén hoy en un sólido camino de crecimiento. Si ellos pudieron, ¿por qué no podemos nosotros? Y hablando de historias épicas, déjenme referirme a otra historia épica, la misión del Apolo 13. Todos se acordarán de la película protagonizada por Tom Hanks, en la que un accidente en la nave Apolo 13 pone en riesgo a la tripulación y no les permite bajar en la Luna. Me gustaría centrarme en el personaje de Ed Harris, un señor llamado Gene Kranz, que era el líder de la misión desde la base de la NASA en Cabo Cañaveral. Gene Kranz tenía la difícil misión de traer de regreso a los astronautas de una nave averiada a miles de kilómetros de la Tierra. Y en ese momento, todo su equipo le decía que era imposible por la cantidad de desperfectos y cosas que fallaban en la nave, en medio de una enorme crisis generada por un cortocircuito que hacía virtualmente imposible la tarea. Gene Kranz, un verdadero líder, junta a los miembros de su equipo en medio de esta crisis y le dice: vamos a aterrizar esa nave en la Tierra. Pero necesito que me digan con qué sí contamos. No me digan los problemas que tiene la nave. Dígame qué es lo que sí anda, qué es lo que sí tenemos. Y la Argentina, en medio de esta crisis, es un poco como el Apolo 13. Tenemos enormes problemas, pero tenemos enormes cosas que andan bien también. Tenemos nuestro sistema productivo, nuestras fábricas, nuestros puertos, autopistas, rutas, nuestro turismo, nuestra vocación de emprender.
Tenemos nuestros recursos naturales, vaca muerta, nuestros recursos mineros. Tenemos una de las zonas fértiles más grandes del mundo. Y sobre todo una gran cantidad de gente que quiere sacar el país adelante. Solo necesitamos recrear 3 cosas. Un sistema de reglas básicas que funcione, las ganas de trabajar y la confianza en nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta generar y consolidar esa confianza? Uno de los problemas es que nuestro sistema político, con elecciones cada 2 años, nos pone en una constante prueba ante la sociedad y pone a cualquier partido gobernante a la defensiva contra la oposición, sin tiempo para llevar adelante medidas que parecen impopulares y que nos exponen a las críticas de la oposición en la próxima campaña. Nadie quiere tomar las medidas que hacen falta tomar por miedo a perder la próxima elección. La receta para salir de la trayectoria que lleva la Argentina en los últimos 70 años está en revalorizar la actividad privada y potenciarla a futuro. La única salida que tenemos para dar vuelta a este círculo vicioso hacia un círculo virtuoso es que el músculo productivo del país, o sea, el sector privado, crezca en relación con el sector público. Hay que pasar 2 millones de personas que hoy dependen del Estado a trabajar en la actividad privada. Y acá radica la diferencia en cómo salimos de las crisis anteriores y la razón por la que estas salidas fueron equivocadas. Cada vez que la Argentina tuvo una crisis, la receta más fácil fue subir los impuestos. El IVA de 15 a 18 y después a 21%, el impuesto al cheque, las retenciones, la suba en bienes personales, la suba de impuesto a las ganancias, ahora la suba en cargas sociales y ahora el impuesto a las grandes fortunas. Consecuencia, miles de empresas se fundieron y miles de empresarios se fueron del país, dejando cada vez más gente a cargo del Estado, ya sea con planes sociales o empleos públicos. Cada vez nuestro Estado tuvo que absorber a quienes el sector privado expulsaba por falta de competitividad. Cuando una compañía privada quiebra, no tiene la alternativa de emitir dinero y mantener a sus empleados. Como el Estado sí tiene esa capacidad, ha actuado siempre como el empleador de última instancia. Y como resultado, hoy tenemos un Estado que ya el sector privado no puede seguir financiando. Estamos muy débiles, los empresarios, para seguir acarreando semejante mochila. No podemos salir a ganar mercados internacionales si tenemos que acarrear la mochila del Estado argentino. Y a medida que más compañías quiebran, menos seremos los que tengamos que seguir haciéndolo. El gran debate es cómo hace un Estado que antes de la pandemia ya estaba quebrado y en default para ayudar a su sector privado a florecer y que éste contrate cada vez más gente. Y acá no voy a dar un plan económico, simplemente un par de líneas muy generales. En primer lugar, Argentina tiene que salir del default. Argentina necesita tener un marco de finanzas sustentable y saber que puede acceder al mercado de capitales tanto del sector público como privado. Es clave para todos contar con financiamiento. Se hizo bien la refinanciación de la deuda privada con los bonistas, ahora tienen que encarar seriamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, tiene que seguir apoyando a las empresas pequeñas y medianas a pagar sus sueldos, como lo está haciendo hoy el Estado. Fundamental que la gente no pierda su trabajo en la actividad privada. En tercer lugar, bajar los impuestos en corto plazo para que esa plata sirva a las empresas para recomponer su capital de trabajo después de la cuarentena. Las pymes hoy, para reconstruirse después de la pandemia, van a necesitar reconstruir su capital de trabajo para poder pagarle a proveedores, emplear gente, comprar insumos, como si estuvieran empezando por primera vez un negocio. Es más importante sostener estas actividades que financiar el Estado. En cuarto lugar, es fundamental recrear un clima de confianza en la moneda, explicando un plan de reducción del gasto público, transfiriendo empleados del sector público al privado, facilitando la creación de empresas, atacando la burocracia, bajando las tasas municipales. Sería muy recomendable también sacar el proyecto de reforma de la justicia y el impuesto al patrimonio, que todo lo que va a lograr es que cada vez más gente se mude a otro país. En el mediano plazo, hacer una reforma impositiva para alinear intereses. Hoy tenemos impuestos retrógrados que desalientan las contrataciones, el consumo, la inversión y las exportaciones, cambiando el sistema de coparticipación de impuestos. Los impuestos nacionales deben pagar gastos nacionales y los estados provinciales se financian con impuestos provinciales. Los gastos municipales se financian con impuestos municipales. En sexto lugar, ir rápidamente a una reforma laboral que haga que la plata que pagan las empresas les llegue a los trabajadores.
esa plata se tiene que volcar a la calle. Ya antes de la pandemia se venía una revolución en el mundo laboral por el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Si no ayornamos nuestras leyes laborales a esta nueva realidad, nuestros trabajadores tendrán cada vez menos posibilidades de competir por los empleos del futuro. En séptimo lugar, monitorear y trabajar en mejorar la competitividad de la Argentina contra otros países para poder acceder a nuevos mercados y mantener los actuales, potenciando así las exportaciones. Por último, ustedes se preguntarán cómo financiar todo esto. Está bien financiarlo con emisión monetaria como lo están haciendo muchos países. Pero el tema es que cuando la actividad económica se vaya recuperando, retirar peso del sistema para evitar el salto inflacionario. En el corto plazo se puede hacer otro blanqueo para traer los fondos de los argentinos afuera del país. Estarán pensando que quizás es muy difícil que este gobierno tome estas medidas. Yo creo que no todo está en manos de los políticos del gobierno de turno. Para lograr esto, también el sector privado de la Argentina se tiene que poner de acuerdo primero. Si pudiéramos contar con un sector privado que unificadamente pide todo esto, yo creo que tendríamos chance de lograrlo. Pero tenemos que mirar hacia adentro del sector privado y preguntarnos por qué no hemos podido llegar a consensos que nos permitan los acuerdos mínimos que necesitamos para avanzar. Hoy hay muchas propuestas distintas de varias cámaras y asociaciones, pero falta una mirada unificada. Los empresarios tenemos que mirar por sobre nuestras diferencias y situaciones particulares y pactar condiciones mínimas de colaboración, para recién después ir a los demás sectores a mostrarles por qué nuestro plan puede sacar a la Argentina adelante. Hoy todavía no hemos podido construir esos consensos. Y después de que como sector privado tengamos esos consensos, tendremos que conversarlos y acordarlos con sindicatos y con políticos, porque en definitiva todo esto redunda en una mejora de la actividad privada y mayor contratación de trabajadores. Creo que juntos podemos crear, a través de nuestras leyes, un círculo virtuoso. Pero para poder construir esos consensos es necesario tener presente la segunda enseñanza de Cristo, que es el amor. Cristo nos dijo, amen al prójimo como a ti mismo. Pero es muy fácil caer en la tentación de pensar que el amor es solo amar a su pareja o a sus hijos. El amor que nos pide Jesús es mucho más difícil que eso. Es amar al que no conocemos, al prójimo que nos necesita o incluso al que nos hizo daño. Todos podemos pensar qué lindo es el amor cuando estamos mirando un atardecer abrazados con nuestra pareja o cuando vemos nacer a nuestro hijo. Pero ¿podemos sentir amor por aquellos con quienes no coincidimos? ¿Con aquellos con quienes nos peleamos? ¿Con el asaltante que nos acaba de asaltar? En definitiva, ¿podremos salir a pedir perdón y a perdonar a quienes están del otro lado de la grieta? En ese primer paso se va a jugar nuestra única posibilidad de reconstruir nuestro país. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Gonzalo. Jorge. Gracias a ustedes. Sí, Jorge, hay tus comentarios y preguntas. Bueno, muy bien, gracias. He escuchado con mucha atención y la verdad que ha sido una presentación, yo calificaría de amplia y profunda. La cuestión que como docente de la Universidad de Buenos Aires me preocupa en este momento, para nuestros estudiantes de administración particularmente, acerca de cómo se replantea, cómo se redefine, cómo se reconstruye el concepto de empresa y de organización en un entorno de pandemia. O sea, que aparece en nuestro país de una manera muy visible, muy dura, esta desconexión entre la empresa y el contexto. Antes de la pandemia, siendo profesor y director de la carrera de administración, siempre he señalado la necesidad de esta comunidad entre organizaciones y sociedad. Pero también, siendo experto en estos temas, he tenido que mencionar una realidad crítica al respecto en cuanto a que el comportamiento de las organizaciones
está enfocado hacia el logro de sus propósitos más cercanos y en términos financieros hacia sus utilidades, que respecto del contexto en el cual se generan esos ingresos para las organizaciones. A mí me parece que no es la cuestión una crítica al empresariado, porque ya hay una función importante que está cumpliendo la empresa, que es generar un producto, generar un servicio, pero quienes tenemos una lectura amplia, una lectura de contexto, nos damos cuenta que en el contexto hay un nivel de desigualdad y de injusticia que no equivale al esfuerzo empresario en generar su producción cotidiana. Entonces, yo quisiera a Gonzalo Tanoira, que gentilmente está con nosotros y nosotros con él, la pregunta de si no ha llegado también el momento de redefinir concretamente qué consiste esta interacción, más allá de lo comercial, más allá de lo financiero, más allá de lo productivo, entre la institución concreta, fábrica, hospital, escuela, y el medio social en el cual hay una disparidad, es decir, como que la empresa genera empleo, pero el contexto vive en el desempleo. Es una realidad visible y uno no puede encontrar culpables ni de uno ni de otro lado. Y yo creo que esto me lleva a indagar sobre la posibilidad de los razonamientos de quienes conducen la organización y los razonamientos de los funcionarios públicos para encontrar que la interacción entre ambos no debe ser un producto de lo que hace el otro o lo que uno demanda y el otro ofrece, sino de un programa conjunto, de una lectura compartida acerca de lo que significa la organización en su contexto. Entonces yo aprovecharía tu presencia, Gonzalo, para ver cómo se puede cubrir de una manera más eficaz de lo que desgraciadamente vemos en Argentina ahora, en esta interacción donde el replanteo es que la empresa ya pasa no solamente a servir a sus accionistas o a servir a sus propietarios o a negociar con los sindicatos, sino a satisfacer necesidades de la población. Entonces, yo no estoy pensando que las empresas van a tomar por empleado a todos los ciudadanos argentinos, pero sí estoy pensando que hay una interacción, una transición, un enlace que no está cubierto y creo que tu experiencia puede aportar al respecto. Gracias. Bien, un par de reflexiones que me surgen cuando te escucho. En primer lugar, me parece que generalizar la imagen del empresario hacia el empresario que se lleva todas las ganancias y que explota a los trabajadores es peligroso. Como en todas las actividades humanas, hay buenos abogados y malos abogados, hay buenos médicos y malos médicos, hay buenos electricistas y malos electricistas, hay buenos empresarios y malos empresarios. Entonces, creo que tenemos que salirnos un poco de los estereotipos de que los empresarios son todos explotadores y que no retribuyen a sus trabajadores en justa medida. Creo que hay buenísimas empresas, buenísimos empresarios que tienen programas de sustentabilidad, tienen programas de responsabilidad social empresaria muy profundos. Hay muchísimos empresarios que no reciben dividendos de sus compañías, cuando las compañías andan más o menos, priorizan el pago de los sueldos y postergan el pago de dividendos, con lo cual la retribución hacia el accionista queda en cero y, mientras tanto, todos sus trabajadores cobraron en tiempo y forma los sueldos. Eso te lo puedo decir por experiencia propia y por saber de muchísimas empresas que en los momentos de crisis el que sufre es el accionista, no es el empleado. Muchísimas empresas que antes de despedir gente deciden no cobrar sus dividendos. Caso puntual, San Miguel, una compañía nuestra que cotiza en bolsa, podés ver los balances en bolsa, hace 2 años que los accionistas no cobran ningún tipo de dividendos. Y sin embargo, están pagando los sueldos en tiempo y forma. Entonces me parece riesgoso estereotipar a los empresarios en un solo modelo. En definitiva, lo que vos estás planteando es cómo se hace para determinar de alguna manera
cuánto es la retribución del trabajo y cuánto es la retribución del capital, que es lo que aporta el accionista. Si el accionista no aporta el capital, esa empresa no existe. Y el accionista tiene su capital, muchas veces acá en el país, pero muchas veces afuera del país, o el inversor, o el empresario, o el que sea, y tiene la opción de decir, bueno, yo arriesgo mi capital o no lo arriesgo. Si lo arriesgo, espero sacar un beneficio. Si no lo arriesgo, no sacaré ningún beneficio. Me voy a quedar con mi capital como está. Entonces, esa decisión del accionista de decidir invertir o no invertir se basa principalmente en qué medida piensa ese accionista que esa inversión está a salvo. Yo creo que lo fundamental para generar más empleo, para que haya más gente contratada, que tenga un trabajo digno, que tenga una vida digna, es convencer a ese accionista de que por invertir la plata en el país va a tener un retorno y su inversión va a estar a salvo, no se le van a expropiar, las leyes de la propiedad privada del país funcionan, y bueno, eso es lo que tenemos que lograr. No se crean condiciones para los trabajadores mejores si uno combate el capital exigiéndole el pago de impuestos absolutamente prohibitivo o exigiéndole determinados niveles de sueldo para los operarios, porque los inversores, y no estoy hablando de los grandes inversores, también inversores, saben que tiene una cadena de 2 ferreterías. ¿Por qué va a abrir una tercera ferretería con sus ahorros? Un empresario que dice, cuando abra la tercera ferretería me van a sacar la mitad de la plata de impuestos. Acá no estamos hablando de los grandes empresarios. Las decisiones que toma el sector empresario son principalmente millones de decisiones que toman pequeños empresarios, que tienen pequeñas inversiones, pero que acumulativamente generan un impacto muy grande en el empleo o en el desempleo de la población. No, tenemos que sacar el estereotipo de pensar, bueno, los empresarios son los señores de traje y corbata con un habano sentados atrás de un escritorio. Los empresarios son gente que de alguna manera se levanta todas las mañanas habiendo arriesgado su capital, habiéndolo puesto en fábricas y habiéndolo puesto en redes sucursales, en logística, a contratar gente, sin saber si el lugar en donde lo pusieron, el lugar en donde lo fijaron al suelo, le va a preservar la propiedad privada. Se requiere mucho estómago para ser empresario en la Argentina. Vos sabés bien que acá se han fundido miles de empresas a lo largo de los años y muchísima gente que tenía sus ahorros se los han sacado. Y eso, en definitiva, esas malas señales son las que hacen que haya mucha gente que tiene su plata fuera del país. Entonces, lo que yo creo que es lo más beneficioso para la gente, para el empleado, es tratar de recrear un clima de confianza que genere que esos empresarios puedan volver a invertir su plata en forma segura. Eso es desde ya lo que mayor impacto tiene y mayor beneficio conlleva a la clase trabajadora. Ahora, ¿cuánto es justo que se retribuya al trabajador y cuánto es justo que se retribuya al capital? Yo sin duda creo que hay, como te dije que hay buenos empresarios, también hay malos empresarios. Y creo que de alguna manera se tiene que poner una retribución justa, pero ya eso pasa por la decisión de cada uno, de cómo hoy en día los inversores están evaluando a las compañías no solo por sus retornos financieros, sino que las evalúan por sus planes de sustentabilidad. Y acá un caso muy tangible, en las bolsas hoy de Estados Unidos, los parámetros de sustentabilidad, los parámetros de cómo promocionan la vida de los trabajadores, de los colaboradores, cómo hacen para apoyar a sus empleados, está tenido en cuenta a la hora de evaluar las compañías en la bolsa. Hay inversores que invierten en las compañías no por sus retornos financieros, sino por el impacto que generan en el mundo. Entonces, en la medida que nosotros como ejecutivos, si querés, de compañías un poco más grandes, medianas o grandes, veamos que los accionistas premian a aquellas compañías que tienen planes de sustentabilidad, que apoyan el progreso de sus empleados, que toman el recurso de los empleados como un recurso que tienen que transformarse en sustentable. O sea que ese recurso, el recurso humano, cuando nosotros lo dejamos de utilizar, es un recurso que está en mejor estado que cuando nosotros lo tomamos. Nosotros, por ejemplo, en San Miguel tenemos una definición que es que cualquier recurso que nosotros usamos, sea tierra, sea agua,
sean cualquier tipo de elemento, o hasta incluso nuestros recursos humanos, nosotros los tenemos que dejar en mejores condiciones que cuando los obtuvimos, que cuando empezaron a trabajar como una parte de la empresa. El agua que utilizamos tiene que estar en mejor estado, el suelo que utilizamos lo tenemos que dejar mejor que cuando lo tomamos por primera vez, y nuestros empleados se tienen que capacitar de tal manera que cuando terminan de trabajar hayan ganado valor internamente vía educación para ser mejores personas y poder ganar más plata. Bueno, sí. Entonces, yo creo que no hay salida fuera de esa, Fernando. No, tienen un buen reporte de sustentabilidad. Así que en ese sentido... Para nosotros es muy importante. E incluso lo que te decía de los accionistas muchas veces premian al management más por ese tipo de reporte que por los dividendos que puedan haberle dado al accionista. Bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan solo 4 minutos, pero no puedo dejar de preguntar cómo ha caído entre los empresarios de ACDE, en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la última encíclica del Papa. En 2 minutos, ¿cómo lo podrías sintetizar? Bien. Yo la verdad que tengo que decir que no la terminé de leer, pero bueno, la verdad que es verdad, somos todos hermanos. La verdad que somos todos hermanos, y es lo que venimos promoviendo desde ACTE, desde nuestro fundador, Enrique Yo, que era alguien muy, muy comprometido con sus trabajadores, y es lo que nosotros tratamos de darle a nuestros socios, que puedan canalizar sus valores cristianos, de ayuda al prójimo, especialmente con el más necesitado, adentro de la empresa, que muchas veces son los trabajadores. Enrique Yo decía que él estaba orgulloso cuando recibió sangre, cuando él estaba enfermo, recibió sangre de sus colaboradores, decía, yo por fin ahora corre sangre de trabajador en mis venas. Y la verdad que él se desvivía por sus trabajadores, y ese es el tipo de relación que nosotros les planteamos a nuestros asociados. Así que la encíclica del Papa claramente está muy en línea con lo que nosotros venimos pregonando desde hace más de 50 años. Bueno, nos quedan menos de 3 minutos. No sé si Jorge quiere decir algo más. Iván. Sí, yo agradezco primero a Gonzalo lo explícito y ilustrativo, educativo diría yo también, para mi formación universitaria. Yo estoy buscando esto. Me parece muy bien. Lo que quise Me parece muy bien, es lo que necesitamos. Está así en la es lo que necesitamos, estar más juntos y poder entender las dos partes y superar la grieta. Te saludo. Bueno. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Gonzalo, gracias Fernando, obviamente Jorge, un gusto compartir nuevamente. Gracias por la presencia.